estábamos hablando un poquito referente a lo que eran los mitos, ¿verdad? Y estábamos llenando la página, ay, perdón. Era la página 69, ¿verdad? Que estábamos hablando del Popol Vuh. Si la tenemos ahí en la mano, por favor. Nos habíamos quedado en el numeral 4. Dice, explica cómo fue el diluvio según los mayas. Que este diluvio, pues, es muy similar al diluvio que nosotros conocemos, ¿verdad? A través de la Biblia. Entonces, ¿qué escribiríamos ahí? Era una intensa lluvia, ¿verdad? De día y de noche. Aunque dice que no fue solo, no fue de agua, ¿verdad? Sino que también sol. Página, señor. Página 69, 69. Vamos a terminar de llenar esta parte para después ya continuar con el siguiente tema, porque nos quedamos a la mitad con esto, ¿verdad? El día de ayer. Entonces, fue una fuerte lluvia intensa de día y de noche, pero realmente no fue de agua, sino que de resina. Por eso lo describía ahí como agua negra. Luego después dice, ¿por qué crees que los dioses enviaron un diluvio de este tipo? Entonces, en ese caso estaríamos hablando como los hombres estaban hechos de madera, ¿verdad? Con la resina definitivamente los iban a limitar en cuanto a su movimiento, porque les iban a dificultar moverse. Entonces, por eso fue que hicieron el diluvio de este tipo, porque con la resina les impedían el movimiento a estos hombres de madera. ¿Por qué hicieron el diluvio? Porque con la lluvia de la resina impedían el movimiento de los hombres hechos de madera. Y el diluvio según los mayas, señor. Explica cómo fue el diluvio según los mayas. Aquí estamos hablando que fue una lluvia intensa, ¿verdad? De día y de noche, pero de resina, porque lo describe como agua negra. De ahí mismo, en el numeral 4 dice, ¿qué otros diluvios se narran en otros textos? ¿Qué otros diluvios se narran? Aquí estamos hablando, pues, el diluvio que aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la Biblia también se narra un diluvio. En la 5 dice, comenta ejemplos de antropomorfismos. En este caso, un ejemplo sería el darle vida a los objetos como ollas. El darle vida a los objetos como ollas, coma, se les adjudican sentimientos. ¿Qué dijo, señor? Estamos en la 5, ¿verdad? Al darle vida a los objetos como ollas, se les adjudican sentimientos.
Numeral 6 dice, describe los vicios y defectos humanos que se pretenden corregir a través de este mito. Aquí estamos viendo que, pues, estos seres no tenían como que mucho intelecto, entonces no tenían conocimientos referentes a temas espirituales. Y que no se debe tratar mal a los animales también, ¿verdad? Eso se pretendía corregir. En la siguiente, del numeral 6, dice, ¿cómo crees que debía comportarse el hombre y la mujer ideal según el Popol Vuh? Aquí estamos hablando que ellos, o sea, de acuerdo a la intención, ¿verdad?, de la creación, los hombres deberían de reconocer la creación y en este caso de una divinidad, o sea, de un Dios, y adorarle y rendirle culto, ¿verdad? Para eso pretendían que se crearan los humanos. Y siempre ser respetuosos de la naturaleza. Señor, ¿puede repetir? Vale. Estamos en la parte donde dice, ¿cómo crees que debía comportarse el hombre y la mujer ideal? En este caso, debería de reconocer la creación a través de una divinidad. O Dios, ¿verdad? Además de ser respetuosos por la naturaleza. Y la pregunta 7 es la respuesta libre, ahí cada quien lo va a responder. Dice, explica tu interpretación de la alusión a los monos en el fragmento del Popol Vuh. ¿Quiénes, de acuerdo al Popol Vuh, quiénes son los monos? Recordemos que de acuerdo a ellos decía que eran los hombres creados de madera, ¿verdad? Pero que estos no tenían sentimientos, no tenían inteligencia y por lo tanto no podían adorar a su creador, ¿verdad? Y como se queman y toda la historia, por eso es que queda esta especie y que son los monos que conocemos actualmente. De acuerdo al Popol Vuh, voy a insistir. Para que usted tenga una idea de eso. Vale. ¿Dudas referente a esto, chicos? No, señor. Vale, muy bien. Gracias. Vamos entonces ya a comenzar ya el tema. Vamos a hablar en este día de lo que son ya los mitos y las leyendas y específicamente vamos a hablar de las características de estos y sus personajes y obviamente los elementos constitutivos, qué elementos vamos a encontrar en un mito. Para ello, pues siempre vamos a comentar una parte de lo que es nuestro valor, ¿verdad? De esta semana, que es el respeto. Entonces, el respeto dice, es el buen trato a los demás, aceptando su forma de ser, pensar y actuar. Entonces, mi pregunta va en relación a cómo practicamos el respeto retomando estas formas, digámoslo así, porque dice que es el buen trato a los demás, aceptando su forma de ser, pensar y actuar. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Podría ser cuidándose a ellos mismos y ayudando a los demás para que se gane respeto. Muy bien, excelente. ¿Alguien más?
¿Quiere compartir? Aceptando su forma de ser, pensar y actuar. Ahora bien, pero si yo observo que una persona se equivocó en un acto, por ejemplo, vamos por la calle y de repente voy con alguien conocido, ¿verdad? Algún primo, algún hermano, algún tío, y yo observo que se le cayó una basura. O sea, en ese momento esa actuación obviamente no está tan premeditada, ¿verdad? ¿Le ayudaríamos a corregir esa situación o simplemente lo dejaríamos pasar? ¿Qué harían ustedes? Ayudarla a corregir la Muy bien. acción. Excelente, muy bien. Si por error se le cayó la basura, pues obviamente mira tío, mira primo, ¿verdad? Se te cayó la basura, ¿verdad? Recojámosla, o mira, ¿verdad? Usted la recoge y se te cayó, guardala. Pero si yo observo que mi primito, mi sobrinito, alguien chiquito, estaba en la casa, de repente se comió una galleta y por la ventana tira la basura de la galleta. Esa forma de actuar, ¿sí le vamos a ayudar a corregirla o no lo vamos a corregir por respeto? Sí, hay que ayudarla a corregirla. Claro, entonces ahí es donde también nosotros vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? O sea, no es que si yo puedo ayudar a corregir, no voy a actuar. O sea, sí voy a respetar y lo voy a hacer con respeto, ¿verdad? Eso es bien importante. Y eso a veces nos cuesta cuando nos corrigen, más cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Que uno, lo ideal es, va a venir, la basura se va a poner en el basurero, ¿verdad? Lo vamos a recoger y nos lo vamos a llevar al basurero donde tiene que estar. Irnos comentando eso. Muy bien. Vamos entonces a ver un video sobre lo que son los mitos. Por eso lo voy a vamos a ver. Esta es una entrevista. Bueno, en la adaptación de mitos griegos siempre hay fuentes, son libros, ¿no? Libros madre, por así decirlo. Yo me hice un especialista en hacer, entre comillas, en hacer versiones de obras clásicas como la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, los relatos de la Metamorfosis de Ovidio y muchas otras cosas. Y hay algunos libros que para mí son fundamentales porque como el universo de los mitos griegos, por ejemplo, es tan amplio, para ver las relaciones entre las distintas familias de mitos es muy importante contar con un buen diccionario, que en este caso, este diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal es fabuloso para mí, es una compañía permanente. Como la Metamorfosis de Ovidio, es una gran felicidad entrar en este mundo porque empezás a descubrir que son historias muy poderosas, ¿no? Y era un mundo que a mí me resultaba desconocido y de grande comprendí que venía de esa cultura y de esa tradición. Bueno, el episodio es Circe y las sirenas, ¿no? Lo que no cambié son la forma en que Homero, en la Odisea, porque esto es un episodio de la Odisea, nombra a Ulises, los epítetos, digamos. O sea, que Ulises el fecundo en ardides. Por ejemplo, esto es un ardid de Homero, que era un poeta, un bardo que iba de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, recitando
los versos de la Odisea, para que la gente retuviera a cada personaje le ponía epítetos. Entonces decía, Ulises el fecundo en ardides, Ulises el astuto, el prudente. Entonces eso era un ardid del mismo Homero para que él mismo ayudara a su memoria y ayudara a la memoria de quienes lo escuchaban. Eso lo dejé porque es parte del espíritu del relato. Pero a su vez es un relato tan poderoso que resiste muchas intervenciones, porque en sí la historia del viaje de Ulises de regreso a Ítaca es una historia tan poderosa que es muy difícil escaparse de ese núcleo que nos dio y nos regaló y nos legó Homero. Así que lo que yo hice fue agregarle diálogo, por ejemplo, entre los remeros y Ulises, y siempre para mí es muy importante en todo agregarle un poco de humor, como nos ocurre en la vida y ocurriría entonces también. Aún en las situaciones más terribles nos reímos, así que cuando Ulises se acerca a la isla de las sirenas y ve los huesos resplandecientes porque de los marineros que las sirenas ya habían devorado, porque una cosa que quería contarles es que las sirenas de Homero no son como la sirenita de Andersen, son pájaros con rostro de mujer y son feroces, es decir, ellas tienen un canto que seduce e hipnotiza a los marinos y hace que sus barcas se estrellen contra las rocas, pero después que caen ahí, ellas los devoran, o sea que tiene poco de romántico. Es muy lindo su canto, pero es muy feo llegar a la isla de las sirenas. Así que mantuve todo los consejos de Circe para esquivar la isla, ¿no? Esto de ponerse cera en los oídos de los remeros, y si él las quiere escuchar tiene que estar atado al tronco de la nave para poder disfrutar el canto, pero a la vez no ir hacia ella. Así que es una gran historia, pero a la vez muy pequeña. Tiene una gran fama, pero dentro de la Odisea en realidad es nada más que una hoja o media hoja, porque la nave de Ulises pasa de largo y las sirenas no pueden atraparlo. Incluso hay otras versiones posteriores afuera de la Odisea que dicen que despechadas las sirenas se arrojan desde un peñasco y se suicidan, porque es la primera vez que una barca no se detiene, no se estrella en las rocas de su isla. Bueno, en mi infancia yo no supe nada de mitos griegos. Me acuerdo que en la escuela rural a la que yo asistía, nos familiarizaron con el Quijote. Es decir, el maestro Jorge, mi maestro de quinto a séptimo grado, nos leyó justamente en quinto grado, nos fue leyendo a lo largo de un año los capítulos del Quijote. Pero yo no recuerdo nunca haber hablado de mitos griegos. Es más, siempre me pareció algo reservado para gente muy culta, por así decirlo. En la secundaria fue muy breve también. Yo hice la secundaria entre 1977 y 1981, ¿no? En una escuela pública en la ciudad de Lincoln. Yo no recuerdo haber hablado de mitos griegos. Sí recuerdo haber leído por ahí, y me asombró mucho, que Palas Atenea, la diosa olímpica, nació directamente del cráneo de Zeus. Entonces me asombró eso, ¿no? Esa maravilla de imaginación, cómo alguien podía nacer del cráneo, ¿no? Y además nacer ya desarrollado, porque Atenea nació sin pasar por la fase de bebé y juventud, no, ya era una diosa madura desde que nació. Es lo único que recuerdo en mi adolescencia. Yo me empecé a estudiar mitos griegos a partir de que decidí ser escritor, y de una u otra manera fue algo que apareció de forma recurrente, ya sea por encargo de las editoriales o por interés propio, porque una vez que se desata el interés por los mitos, es tan fascinante ese mundo que uno quiere seguir enterándose y seguir leyendo. Cuesta un poquito acceder al principio,
pero cuando uno entra a ese mundo tan complejo y tan interrelacionado de Dios en Dios, de hijo de Dios, de héroe en héroe, todo tiene una relación. Y es increíble, eso se fue haciendo a lo largo de siglos de cultura, siglos de literatura. Y entonces lo sigo disfrutando ahora de grande. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció? Yo tengo algo que comentar. Diga. ¿Por qué Santillana no le preguntaba si hablado y por qué aparecen las preguntas? No le podía preguntar así, hablado. Es que, ajá, no sé realmente, porque aquí estaba viendo yo de que, o sea, de hecho, el video está borroso, no crean que es mi Inter, si usted lo busca ahí, porque lo puede buscar, ¿verdad? En los recursos de Santillana y se va a dar cuenta que está así borroso, y yo le siento el acento entre, no sé si es argentino, una Sí, combinación como argentino. como argentino, pero sí me gustó bastante esta parte porque es que, bueno, cuando nosotros hablamos de la mitología griega, de la mitología egipcia, de nuestra propia mitología maya, eso es lo que dice él, eso es muy, muy amplio. Entonces, estos personajes, estos escritores, perdón, en este caso, se especializan en una sola área. Y ahí mencionaba, se fijaron el libro que mostró, ¿verdad? O sea, y tienen que estudiar, y en este caso este escritor hace adaptaciones de estos mitos a ciertas versiones para hacerlas como que más comprensibles, digámoslo así, para nosotros que no manejamos tanto esta información, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita ahí en su libro en la página 70, porque de ahí lo vamos a retomar. Entonces, e invitarlo, ¿verdad? Definitivamente a que si usted tiene pues la oportunidad de investigar más y de ir conociendo más sobre una cultura ya específica, ¿verdad? Y lo voy haciendo, porque realmente aquí nos vamos a quedar muy, muy cortos. Aquí solo vamos a hablar generalidades. Ajá, muy bien, Chelsea, sí, por eso me recordé de usted y dije yo, sí, vamos a compartir esta otra parte. Y lo otro que me llamaba la atención es eso, que él dice que él no se recuerda de haber estudiado algo sobre los mitos, ¿verdad? Cuando estaba preparándose, pero que ya cuando ya cuando tuvo claro que él quería ser escritor, entonces fue que comenzó a estudiar, a leer, ¿verdad? A leer por su cuenta propia. Entonces, la invitación siempre va a ser que nosotros cada día, pues, tratemos sí, hay muchas adaptaciones. Aquí creo que caben lo de las películas, los juegos. ¿Qué juegos son los que se basan en esto de las mitologías? Que se me ha escapado. A ver, los chicos que nos ayuden. Los animes. Los animes, de verdad. Dijo Sí. juegos. Ajá, juegos. Pero es que hay unos juegos. Exacto. Fire Emblem. ¿Perdón? Fire Emblem. Es un juego como estilo de la edad de Inglaterra, cuando peleaban los caballeros de la mesa redonda. Ah, ajá. Pero así cabal de dioses. Sí, Chelsea. God of War. Hola, Chelsea. Veo que tiene abierto el micrófono, no le escuchamos. Sí, Mauricio nos compartió algo, pero ya no le... God of War se llama uno. ¿Y ese de qué trata? O sea, es como de guerra, pero es idéntico. Empieza desde el nacimiento del trono, del Ajá. tártaro, de Zeus, de todo eso. Más que todo mitología. Va, excelente, muy Ajá. bien. Entonces, sí, esos juegos son, porque fíjense que ellos están retomando estos personajes míticos, lo vamos a decir ahí, y exacto, recrean el origen de ellos y respetan mucho la parte de los poderes. Ya el juego en sí, no sé, ¿verdad? Pero sí me llamaba mucho la atención porque yo siento que con estos juegos ustedes, o sea, indirectamente están aprendiendo sobre estas mitologías, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, un poquito sobre esto. Déjenme ver porque tenía algo aquí preparado. Sí, vamos bien, les voy a compartir esto. O sea, aquí definitivamente creo que nos vamos a estar un ratito hablando de mitos y leyendas, así que no se preocupe si nos atrasamos un poquito con lo que es la programación, pero sí
siento yo que vale la pena. Esta información también nosotros la... El señor dice de que esto vale la pena para un futuro no muy lejano. Pues claro, yo, imagínense qué orgullosa me sentiría que de acá surgieran un par de escritores. Así que cuando escriba... El señor todo surgió desde que dejé eso, vimos los mitos griegos. Voy a leer yo esta parte. Dice, la palabra mito, discurso o narración entre los griegos antiguos se emplea en la historia de las religiones en general y también en filosofía, antropología, sociología y política, etc. O sea, aquí estamos hablando que son ciencias humanísticas, ¿verdad? Ciencias sociales las que están utilizando esta palabra. Debido a esa aplicación y empleo tan universal que se da el término, resulta algo difícil de definir. Por mitología, fíjense acá, se entiende el estudio o ciencia de los mitos y también un conjunto de ellos relativos a un determinado tema. O sea, aquí ya va la segmentación, como los bloques, porque es demasiado amplio. Podemos hablar de mitología astral, mitos sobre los astros, que es lo que representa, mitología de los orígenes, estaríamos hablando aquí de los mitos sobre el principio del mundo y de los hombres, o pertenecientes a una determinada cultura o religión de una determinada región. Por ejemplo, la mitología griega, la mitología hindú. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí un poquito. Ay, perdón. Dice, sentidos y evolución del término mito. Yo no lo voy a leer todo porque este artículo es bastante extenso, sino que solo vamos a ir como dando brochazos. Yo voy a insistir con eso. Si se acude a la historia de la palabra, se observa que el mito ha sido enjuiciado de diversas formas. Tan pronto ha recibido una altísima valoración como un profundo desprecio. De ahí que lo primero se impone a tratar de aclarar las acepciones del vocablo. Entonces dice, de acuerdo a un diccionario griego-francés, se recogen dos significados. El primero dice que mito se define como palabra expresada, discurso, relato, rumor, diálogo, conversación, discusión filosófica, etc. Algo muy relacionado con logos. Logos tiene que ver con conocimiento. El segundo, en segundo lugar, significa algo opuesto a logos, que aquí es donde entra la parte del sentido maravilloso, de lo irreal, de lo imaginario. La fábula, leyenda, relato no histórico, relato fabuloso, cuento, apólogo. Entonces, dentro de todo esto, toda esta gama de aportaciones, entra la parte esta del mito, específicamente de la mitología. Entonces, dice que desde el punto de vista histórico, considerando que la historia puede ser verdadera o falsa, o que no se sabe, mito viene a significar la historia que se cuenta y a la que no se presta fe. Así surgen géneros literarios como la tradición antigua, la saga, la leyenda. O sea, nosotros en este momento, o sea, estamos hablando nosotros como personas, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar la mitología griega, la mitología maya, si aquello fue real, o sea, o no fue real. Simplemente nosotros asumimos que como es parte de nuestra historia dentro de la humanidad, que aquello realmente se dio. No nos vamos a estar ahí complicando, ¿verdad? A eso se refiere un poquito. Vale, muy bien. Hoy sí vamos directamente con el libro. Vámonos, perdón, a la página 70. Por favor. Ay, no les di, no lo están viendo, ¿verdad? Todavía. Perdón. Vale, página 70. Vamos a hablar entonces características y personajes. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer esta parte, por favor? Yo. Gracias. Los mitos son relatos anónimos que se transmitieron de forma oral de generación en generación. Para los pueblos que los crearon, estos relatos tenían carácter de verdad y era el fundamento de sus creencias religiosas. En la actualidad perdieron ese valor religioso y solo se consideran relatos de ficción. Lo más que influyeron en nuestra cultura y siguen vigentes son los mitos de la cultura griega y romana. Estos mitos de personajes principales son seres sagrados y sobrenaturales que poseen poderes extraordinarios y son por lo general dioses o semidioses capaces de mover el mundo y de hacer que aparezca la tierra y las estrellas con su poder. Los seres humanos desarrollan papeles secundarios entre los personajes característicos de los mitos que se pueden mencionar
mencionar lo siguiente. Muy bien, gracias, Adrián. Aquí estamos hablando este fundamento en cuanto a carácter de las creencias religiosas, ¿verdad? O sea, en la actualidad dice que han perdido un valor religioso, ¿verdad? Pero en aquel momento de su época, de su auge, ahí sí como menciona ahí este escritor, ¿verdad? Con Homero, ¿qué otro título mencionó? De ahí tenemos varias muestras literarias donde se rescata esto. El próximo año, de Dios mediante, ustedes van a ver una parte, ya cuando vean el teatro griego, toda esa parte de las tragedias y las comedias, por ahí yo creo que más o menos alguien ya las ha leído o las ha medio revisado o escuchado, ahí se habla mucho de estos dioses. Entonces, ahí usted va a ir profundizando más en cuanto a esta lectura y con estos conocimientos. Entonces, veamos entonces cuáles serían estos personajes, ¿verdad? Tenemos dioses. Todo esto entra dentro del mito, ¿verdad? Por ejemplo, dioses tendríamos a Zeus, Ares, Afrodita, como ejemplos. ¿Qué características tienen estos? Son inmortales y tienen poderes sobrenaturales, con apariencia humana, ojo acá, pero estos son perfectos en cuanto a belleza, ¿verdad? Y son fuertes. Sí poseen defectos y virtudes de los hombres, porque van a ser justos, van a ser celosos, dice, van a ser vengativos, pero son defectos en cuanto a sentimiento, ¿verdad? En cuanto a carácter, forma de actuar, pero en apariencias físicas son perfectos, diríamos así. Recordemos que los griegos son los que implementan todo esto de los Juegos Olímpicos y del culto al cuerpo, ya vamos a ver esa parte, ¿verdad? Que son los que crean los gimnasios y se cuidaban mucho, ¿verdad? En cuanto a lo que comían, en cuanto a si se desvelaban o no, si consumían alcohol o no. O sea, también ese culto al cuerpo tiene que ver con ese cuidado que tenían ellos como templo. ¿Qué otro tipo de personajes vamos a encontrar? Los héroes o semidioses. ¿Qué características tienen? Nace de la unión de dioses y mortales. Se destacan por una cualidad fuera de lo común como su fuerza o la astucia. Salen generalmente victoriosos de las pruebas o trabajos a los que deben enfrentarse para garantizar su supervivencia y la de su pueblo. Y tenemos también otros personajes que son las criaturas fabulosas. ¿Qué características? Son seres fantásticos que acompañan o se oponen al héroe. Su aspecto suele ser horrible, mezcla de humano y animal por castigo de los dioses. Entonces, aquí tenemos un minotauro, ¿verdad? Donde aquí nos explica que en las culturas antiguas era común la creencia de esos seres mitad animales y mitad humanos. Aquí vemos que la cabeza es como de un... ¿Qué animalito sería este? Un toro. Como un toro, muy bien, y el cuerpo humano, ¿verdad? De ahí podríamos tener... Un toreto, andar, un toreto humano, señor. Ajá, sí, ¿verdad? Algo así es cierto. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos viendo todo esto. Entonces, vamos, ¿qué personajes son los que intervienen entonces en un mito? Dioses, héroes o semidioses y criaturas fabulosas. Muy bien, ahí no nos vamos a perder y eso es lo que vamos a ir viendo un poco. Entonces, las causas de sus orígenes. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Yo. Gracias. Las causas que dieron origen a los mitos no son sucesos cotidianos, sino que caen en lo sobrenatural. Entre ellas están la creación del mundo, el ser humano, los animales y el resto de los seres vivos. La historia muestra que el origen de los mitos se remonta a la era neolítica, época en la que se sobresale la cultura cretense, que ha sido considerada madre de la cultura griega. La sociedad cretense estaba gobernada por príncipes. Entre ellos destacó el legendario Minos, quien construyó numerosos palacios encenosos. El imperio antiguo egipcio, hace unos 4500 años, el faraón se convertía en un dios para el pueblo tras su muerte. La cultura maya, politeísta, como muchos otros pueblos de esta época, hace unos 3000 años realizaron sacrificios humanos en honor a sus divinidades. Excelente. De estos tres momentos, ¿cuál les llama la atención más de los tres? El egipcio. El egipcio.
hace poco hicieron, bueno, allá en Egipto, obviamente, hicieron como un traslado de todas estas momias. No me acuerdo cómo se llama el museo. Se me ha escapado de tan sencillo que es el nombre del museo. Pero lo inauguraron este año. No sé si alguien lo vio por ahí en algún momento, en alguna noticia o en alguna red social. Pero hicieron como un espectáculo, porque o sea, todas las personas que participaban en este desfile, lo hicieron un desfile, realmente estaban vestidas así, de esa época, ¿verdad? Los egipcios. Las chicas ahí con las pelucas negras, el cabello, perdón, bien liso, y toda la vestimenta, o sea, fue, digámoslo así, un espectáculo. Y ellos reviven en este caso ese momento. Y exacto, ¿verdad? El faraón en ese momento, el que reinaba, pues se convertía en un dios, ¿verdad? Y ahí nosotros un poco también lo podemos ver a través de los relatos en la Biblia, ¿verdad? Como el pueblo egipcio veneraba a su faraón. La cultura maya para nosotros, pues fue bastante importante, porque también veíamos esta parte de esos sacrificios humanos, ¿verdad? Para honrar a sus dioses o para calmarlos, ¿verdad? Si un volcán ya quería hacer erupción, pues ya ellos realizaban un sacrificio de ciertas doncellas o ciertos jóvenes para, pues, calmar un poco la ira de estos dioses. Y Señor, eso pero se si dio. aún así hacían el sacrificio y el volcán hacía erupción, Pues yo me imagino que sacrificaban más, porque recordemos, bueno, que en esa época también, en cuanto a estudio de todos estos fenómenos naturales, ellos estaban bastante bien, digámoslo así, porque podían, o sea, ya predecían los eclipses de sol y todo eso, o sea, sí manejaban muy bien la parte de la astrología. Y me imagino que también con esa otra parte, ¿verdad? La parte, ¿cómo se llama esto de los que estudian de toda la parte de los volcanes? Geografía sería, ¿verdad? Manejaban muy bien eso, me geografía imagino. y geología. Ajá, me imagino que hacían más sacrificios o algo otro tipo de sacrificio. Veamos entonces cuáles son los elementos constitutivos. Esto más o menos lo habíamos hecho un poquito con Atlaunca. El tiempo y el espacio. Siempre vamos a hablar de un tiempo pasado, ¿verdad? O sea, si estamos hablando que nuestra cultura maya, de 3000 años antes de Cristo, todo esto, entonces, pero ¿qué es lo que nos va a dar ese tiempo? Definitivamente estas palabritas, ¿verdad? Porque aquí dice en el principio, o sea, aquí estamos hablando de la creación. Vamos a ver, aquí nos está hablando, siempre estamos hablando de los mitos griegos, miren. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar? Pues vamos a hablar un narrador. ¿Hola? Y en el tiempo-espacio puede ser tiempo futuro. No, cuando hablamos de mitología, no, siempre va a ser en pasado. El futuro tal vez, no, pero es que no lo va a ver así, porque estaríamos hablando, por ejemplo, dentro de la mitología, y vamos a ver el mito va a responder al origen del hombre y va a responder también a esa inquietud que nosotros como humanidad tenemos en relación a la muerte, porque ellos lo explican. Entonces, si estamos hablando de muerte, estaríamos hablando de un futuro, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la cultura, porque no podemos hablar de un futuro ya como ciencia ficción, ¿verdad? No, siempre nos vamos a quedar dentro de la cultura. Entonces, realmente, siempre se va a remontar a un pasado. El narrador, aquí en todos los mitos siempre va a ser tercera persona. Yo no, hasta el momento no he leído ninguno que hable en primera persona. Todo va en relación a la tercera persona. La acción, aquí estaríamos hablando de todas las acciones, lo que está presentando el mito, ¿verdad? Hay un mito, por ejemplo, de Suramérica, el mito de Yurupari se llama. Voy a ver si se los traigo mañana para que lo leamos. No, mañana no, el viernes, perdón. Los personajes, ¿qué personajes intervienen? O sea, aquí lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Los dioses, estamos hablando de semidioses, los héroes y las criaturas fantásticas. Y los autores, por lo general estamos hablando que son autores anónimos, porque lo que hacen en este caso
este señor es recopilar información que se ha publicado, ¿verdad? Dice en relación ya de mucho de, perdón, sí, investiga información y después se publica. Porque realmente esto, ¿cómo se logra conservar? Porque la forma que se utiliza para la transmisión es de forma oral. Entonces, por eso es que hay en ciertos momentos que dentro de los mitos, dentro de las mismas leyendas, pues vamos a ver cambios, ¿verdad? Pero esos cambios se da por esa situación, porque se ha transmitido de una forma oral. Entonces, unas personas le quitan y otras personas le agregan, ¿no? Y ahí tendríamos entonces los elementos que yo puedo encontrar en un mito, que no son diferentes a los del género narrativo, ¿verdad? Usted ya lo vio. Entonces, el autor puede agregar o quitar acción o personajes. Sí, correcto, de acuerdo a lo que ellos investigan, ¿verdad? Porque ellos están, o sea, dejan bien plasmada esa parte que realmente es una adaptación o que han recopilado información referente a este mito y a partir de eso han creado, ¿verdad? Han plasmado, digámoslo así, ya en escrito ese mito. Porque sí tienen que dejar constancia, porque realmente no es algo que ellos lo crean de la nada, ¿verdad? Sino que hay una parte de investigación y ahí le dan ese toque personal, así como veíamos aquí en este caso esa adaptación. Entonces, el día de mañana vamos a hablar ya de lo que son los mitos según su origen. Vamos a hablar de los mitos griegos, los mitos egipcios y los mitos mayas. No sé cómo hemos visto el tema ahorita. Atractivo, por así decirlo. Es bien extenso. Yo voy a insistir, esto es bastante extenso. Aquí solo vamos a dar cierto brochazo. Vamos a leer una parte aquí, que esto se me olvidó. No, aquí no tenemos, en la otra página creo que teníamos también. Los mito e historia, dice. Los estudiosos de la literatura griega señalan la manera en que los textos literarios se confunden con la historia. Tal es el caso de la famosa guerra de Troya, que según la literatura estalló cuando el príncipe troyano París, con la ayuda de la diosa Afrodita, raptó a Helena, la esposa del rey Menelao, hermano de Agamenón. Eso yo creo que si usted ha visto la película de Troya, se llama también, ¿verdad? Ahí, eso sí, lo respetan bastante. La historia establece, vamos aquí con la parte de la historia, que varios pueblos se reunieron bajo el mando del rey Agamenón para destruir a sus rivales troyanos y obtener el monopolio comercial de la zona. Entonces, eso en teoría era como el primer motivo, ¿verdad? De que estos pueblos se unieran y en nombre de Agamenón, ¿verdad? Y lucharan por él y aparte de eso iba a recuperar a su esposa. Pero dentro de la historia en sí de Troya es lo contrario, no se ve tanto este monopolio comercial. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado, pero eso ya usted lo va a ir viendo a medida que vayamos avanzando con nuestros estudios. Porque ahorita ustedes no leen la novela de Troya, la leen en primer año de bachillerato, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de ir leyendo toda esta parte, que es bastante importante, hágalo, porque ahí vamos a ir aprendiendo mucho más. ¿Dudas en este momento, chicos? No, señor. No, señor. Vaya, muy bien, gracias. Entonces, puedo siempre invitarlos, ¿verdad?, aunque si tenemos la oportunidad de ver las clases del MINET, lo hagamos, o a escuchar también las clases. Iba a comentar algo, Ricardo, vi que abrir el micrófono. Sí, sí. Bien. Es que no sé si me puede pasar el link de la obra que estamos leyendo. De Tierra de Infancia. ¿Sí? Fíjese que yo no he encontrado de estos en PDF. No sé si alguien ya encontró, porque yo realmente no he encontrado. Es que desde la literatura salvadoreña definitivamente sí cuesta encontrar. Pero aquí en el colegio pueden venir a prestar la obra, Ricardo. Siempre tener ese cuidado, ¿verdad? Que tendríamos que hablar al colegio
y preguntar aquí que los comuniquen con el profe René Abarca, que es la persona que nos está ayudando siempre en biblioteca para ver si todavía hay obras disponibles. Y tendrían que venir sus papás, eso sí. Porque sí, el enlace sí se lo debo, porque yo no he encontrado realmente. No sé si alguien ahí nos puede ayudar. Porque lo he buscado, sí, pero no lo he encontrado. No, es que solo, no. Cabal, porque cuando uno busca solo, a mí me parece solo para comprarla así en línea. Pero sí el material sí no. Pero, o bueno, tal vez resúmenes, ¿verdad? Pudiera buscar. El día de mañana vamos a hacer, el viernes, perdón, vamos a hacer lecturas mecánicas sobre esto directamente. Es que hoy obvié esta parte porque sí quería que vieran lo de la entrevista, ¿verdad? La importancia de estudiar definitivamente ya cuando nosotros tenemos ya definido qué queremos hacer en la vida, ¿verdad? Bueno, de hecho siempre vamos a esforzarnos y a estudiar todo lo que podamos. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Los dejo ya en receso